Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a una transmisión más de nuestra entrevista semanal de Foro Jurídico por esta vía que llegó para quedarse, por la vía digital, por el Zoom de Foro Jurídico. Le doy la más cordial bienvenida a todos los amigos, las amigas que nos siguen por esta vía, en esta transmisión. Igualmente, pues le doy la más cordial bienvenida también a las personas que nos están siguiendo y que nos seguirán siguiendo a través de Facebook Live. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante, una invitada de lujo, la magistrada Celia Marín Sasaki, una distinguida amiga, funcionaria judicial ya con muchos años de experiencia, que nos ha hecho el honor, el privilegio de aceptarnos esta invitación para poder platicar pues, sobre los temas vinculados a la justicia, a esta polémica, cuestionada reforma judicial, pues aunque ya se ha concretado, también en curso, y de manera particular para platicarnos sobre los retos que enfrenta la justicia en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, donde ella es funcionaria. Celia, bienvenida, me da mucho gusto que nos acompañes aquí en Foro Jurídico, es un placer, un honor que puedas compartir con nosotros algunas reflexiones sobre estos temas, pues que a toda la sociedad nos preocupan, no nada más al gremio jurídico, a los académicos, sino a toda la sociedad, como es el de la justicia ahora tan cuestionada, ¿verdad? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, doctor Elías Huerta. Es un honor para mí estar en Foro Jurídico. Ya he estado en otras ocasiones cuando pues nos invitaste a participar en las sesiones de las abogadas más influyentes del país. Y bueno, pues esta segunda etapa que me corresponde a esta invitación, pues muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, pues bueno, déjame comentarle a nuestro auditorio, tú eres una persona muy conocida en el ámbito de jurisdiccional, pero bueno, nuestra invitada, la magistrada, es magistrada en materia penal, tiene una larga trayectoria jurisdiccional. Celia inició pues, hace más de casi 35 años como secretaria de estudio en cuenta en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde fue 18 años juez penal y ahora lleva ya 14 años como magistrada en materia penal. Pues es una amplia trayectoria, como ustedes podrán ver, pero ella además tuvo, antes de entrar a la judicatura, experiencias muy importantes en los consejos de menores infractores o de adolescentes más bien, y fue presidenta del tribunal correspondiente en Sinaloa y también consejera sí eran tribunales, ¿no? También el Tribunal de Menores de la Ciudad de México, o cómo se llama, el Consejo Tutelar, ¿cómo se llamaba Consejo tutelar entonces? para menores, sí. Y Bueno, así hubo una se, parte que eran tribunales y luego fueron consejos tutelares. consejos. Y actualmente son consejos, ¿verdad? Sí, es consejo Eh, tutelar. y, y bueno, pues también tiene una trayectoria importante en materia académica, ella tiene un máster por la Universidad de Salamanca, se ha especializado en temas de igualdad de género, tiene pues maestrías, especialidades, premios, reconocimientos, obra escrita en materia de equidad de género, así es que bueno, pues va a ser muy importante que nos compartas tus experiencias. Yo empezaría preguntándote cuál es tu pensamiento, qué nos dirías en relación con esta pues, reforma judicial que no solamente pues ha trastocado toda la estructura federal del Poder Judicial de la Federación, sino de los poderes locales también de manera muy importante y del Poder Judicial de la Ciudad de México, que sin duda pues es el Poder Judicial más grande del país
y dicen por ahí algunos que del mundo, ¿no? Por la cantidad de juzgadores, de empleados, de tribunales que tiene, de juzgados. Entonces, adelante, Celia, pues me gustaría que empezaras comentándonos un poco tus reflexiones, que has de tener muchas con tu experiencia sobre esta reforma judicial en general y en particular hacia la Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues mira, estamos desde luego que ante una reforma judicial de profundo calado. Una reforma judicial única en nuestro país. Nos toca operarla. Ya vamos en la primera etapa, ahora en el año 2025. Bueno, pues se caracteriza por la elección judicial. Y esto tiene que ver cómo llegamos los jueces y los magistrados. Es una forma totalmente diferente a cómo llegábamos antes. Y esta reforma, aparte de todo lo que implica el acceso de los jueces y magistrados a la judicatura, pues también trae aparejados distintos órganos. Ahora encontramos con que el Consejo de la Judicatura Federal y local desaparece y entonces ahora tenemos distintos órganos. Tenemos al órgano de administración judicial, tenemos al Tribunal de Disciplina Judicial y bueno, desde luego el pleno, el tribunal, la presidencia del tribunal, que está integrada por todos sus órganos jurisdiccionales, jueces de primera instancia, jueces de tutela de derechos humanos y de todas las materias, ¿no? Laboral, penal, familiar, civil. Y bueno, pues también tenemos la segunda instancia, ¿no? Nuestro tribunal, nuestro pleno, a raíz de esta reforma, pues prácticamente cambia la mitad del pleno. Eh, la otra mitad nos toca en el año 2027. De tal manera que la integración, Perdóname, me perdí. ¿Cuántos magistrados integran el Pleno para tener integramos, idea de qué tan sí, importante es el cambio? ¿Cuántos están sí, cambiando, no? sí, somos 79 magistrados y magistradas, de los cuales 33 son nuevos magistrados y nos quedamos pues 35, 36 para la elección del 2027. O De sea tal manera que, que, y ya hay mucha gente externa o siguen siendo gente vinculada al Poder Judicial la que está ingresando. pues mira, hay de todo. Hay personas que vienen de fuera, que vienen de la academia, que vienen del litigio, y hay compañeros que ya vienen de ser jueces o que vienen de ser secretarios de acuerdos o secretarios proyectistas. Viene de todo. Y lo que sí creo yo que es importante dejar claro, que las personas que vienen tienen muy importante preparación. No son personas que no tengan esta preparación, que solamente tengan la licenciatura y ahora van a ser jueces. No, en el caso del Poder Judicial de la Ciudad de México, no. Tenemos el cuerpo de magistrados que llegan y de jueces también, que en los jueces son 98 los jueces que llegan con preparación, no son improvisados, llegan personas que se han dedicado a la abogacía, a algunos en la judicatura y otros en la academia. Y bueno, pues ahora el siguiente paso es que ellos ya rindan su protesta el 1 de septiembre ante el Congreso de la Ciudad de México y posteriormente rendirán su protesta ante el al Tribunal Superior de Justicia y bueno, pues venga la ceremonia de la imposición de sus togas. Bien. Oye, pues esta es una reforma que
que ha generado polémica, ya lo decíamos, críticas. La verdad es que, pues algunas voces desde la academia, nosotros desde la asociación hemos comentado que desde luego, desde la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que desde luego que urgía, que se requería una reforma a la justicia en el país, tanto federal como local, pero que no tendría que enfocarse únicamente a los jueces, a los poderes judiciales, que donde quedaba quizá con problemas más graves de corrupción, de inseguridad, en fin, pues las fiscalías, las policías, las defensorías públicas, los reclusorios, los temas de menores, sí, otros temas de la justicia, los peritos, que sí había que hacer una reforma a la justicia, pero que tenía que ser integral. Pero bueno, al final de cuentas, se fue nada más para reformar a los poderes judiciales federal y locales y ya hayan dejado en el tintero para después. Pero bueno, pero hay muchos temas que sí era necesario revisar. Lo hemos dicho desde la academia, desde el foro, pues sí, sí, sí era necesaria esta reforma, quizá no con esta parcialidad, pero sin duda que uno de los retos más importantes y de los reclamos más importantes es pues que requerimos una justicia cercana a la gente. Sí, claro. Yo sé que tú nos vas a hablar en general, pero particularizando a tu expertise, a tu experiencia que es la justicia en la Ciudad de México. ¿Qué nos podrías decir al respecto de esta necesidad y cómo crees que esta nueva reforma al Poder Judicial local de la Ciudad de México va a enfrentar estos retos? Mira, tienes toda la razón en relación a que nos hace falta una justicia en una reforma muy amplia en materia de justicia, porque el tema de justicia no nomás se concentra en los tribunales. El tema de justicia pues tiene que ver exactamente como tú lo dices con las policías, con las fiscalías y con otros órganos que también intervienen en toda en todo el tema de la justicia. Lo único, fíjate, la sociedad no ubica muy bien a veces, porque cuando empiezas a hablar del Poder Judicial, te empiezan a decir, no, pero es que los policías, los ministerios públicos, y entonces nosotros decimos, bueno, pero es que estas instituciones a las que se están refiriendo no son el Poder Judicial. Pero la gente te lo dice, y yo creo que hay que escuchar a las personas, hay que escuchar a las personas al momento de plantear reformas. Y tienes toda la razón. Nos quedamos cortos con la reforma en materia judicial. Nos falta una reforma mucho más amplia. Antes, es decir, a partir de las policías, las fiscalías, bueno, ya tenemos la judicial y ahora nos falta la parte de reclusorios. Todo el sistema penitenciario también amerita una reforma de fondo, que todavía no la tenemos. Estamos, yo creo que desde la academia, desde el foro, desde toda la abogacía, estamos en espera de esa reforma. Tenemos todavía un pendiente muy grande con esa reforma. Y me voy a concretar ahorita al tema de la justicia, ¿no? La justicia del fuero común, que es nuestro Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo tiene que ser la justicia? Pues tenemos que implementar una justicia de puertas abiertas, que realmente sea una justicia cercana a las personas, que percibamos a las personas y que realmente escuchemos, porque a veces es tal el volumen de trabajo que no vemos a las personas, vemos expedientes, vemos discos, vemos audiencias grabadas, pero no vemos a las personas. Y muchas personas tienen mucho que decirnos. Estoy de acuerdo con la formalidad del proceso y todo esto, pero también tenemos que escuchar. Y por eso yo creo que debemos tener una justicia de puertas abiertas
que eso genere cercanía con las personas, mucha cercanía con las personas. Y más en atención a los grupos vulnerables, como pueden ser las niñas, los niños, las personas indígenas, las personas adultas mayores, las personas con capacidades diferentes. Todos estos grupos merecen una atención especial. Estamos viendo que en estos últimos días, lamentablemente, una violencia terrible en contra de los niños, de las niñas, pequeñitos. Entonces, no podemos dejar nosotros de lado esos temas, no podemos ser ajenos a esos temas. Tenemos que darle una atención especializada. Esto que estás tocando ahorita es muy importante y digamos que desde el foro, desde la academia se ha cuestionado mucho porque pues esta reforma constitucional de gran espectro, en fin, pues se ha centrado nada más en cambiar jueces, magistrados y ministros, ¿no? Pero bueno, pero ¿qué pasa con los grupos vulnerables, como tú dices, las mujeres, en fin, como que se quedó coja ahí, ¿no? Ahí no tenemos, qué bueno que lo tocas tú, porque creo que es una asignatura muy importante pendiente que ustedes, pues en este momento no tienen instrumento normativo nuevo, ¿no? Estructura nueva. ¿Cómo compatibilizar en estos momentos frente a esta nueva incorporación de la nueva justicia federal y local en el país, estas otras necesidades del sector justicia? Sí, desde luego que, mira, nosotros no tenemos la ley secundaria, pero tenemos la reforma constitucional y con base en ello es que debemos seguir trabajando. Y además, pues tenemos mucha normatividad, tenemos reformas constitucionales, tenemos muchos protocolos, tenemos normatividad internacional que nosotros los juzgadores, las personas juzgadoras, tenemos la obligación de conocerla pero además aplicarla en nuestras resoluciones. Porque, ¿qué nos ha dicho la Corte Interamericana cuando declara responsable a nuestro país de violar derechos humanos? Bueno, en México ya hay reformas constitucionales, han firmado tratados internacionales, tienen mucha normatividad, tienen protocolos, leyes especiales. ¿Qué es lo que falta? Pues que se apliquen correctamente. Y quien lo tiene que aplicar correctamente, pues somos nosotros las personas usadoras. Y ello, pero ¿qué trae aparejado esto? Tiene que haber una capacitación y una sensibilización también para todos los operadores de la justicia. Nosotros los juzgadores, pero tú sabes que los operadores de justicia, pues ya a la hora de proceso, de lo que es el proceso penal o los procesos civiles, familiares, todos estos, pues tenemos muchos operadores, tenemos a los defensores, tenemos a los abogados patronos, tenemos a los agentes del Ministerio Público, tenemos a los defensores en materia penal, a los asesores jurídicos, tenemos a muchos actores que también tienen que capacitarse y tienen que prepararse y sensibilizarse en estos temas. Mira, hace algunos días en la Secretaría de las Mujeres nombraron a las abogadas de las mujeres. Un grupo de abogadas, la mayor parte son muy jovencitas, muy preparadas, pero esas abogadas van a acompañar a las mujeres a los procesos para que no vayan solas, para que se sientan apoyadas y que tengan una orientación, desde luego, jurídica, lo cual me parece un acierto. Pero también nuestro personal al interior del tribunal tiene que capacitarse y capacitarse correctamente. Y esa capacitación debe reflejarse en nuestras resoluciones. Pues yo quisiera preguntarte en relación con esto, que bueno, cuando menos en la materia federal que más seguimiento le hemos dado, porque pues esta reforma implicó también pues, la gran mayoría de los
los tribunales locales, pero en la materia federal, aproximadamente de las, digamos, de los casi 800 cargos que estuvieron en esta elección, pues el 20% únicamente fueron gentes que tenían, de acuerdo con la estadística que nos han dado, experiencia judicial. Y casi el 80% de los que ingresan en la materia federal, no sé si es la misma estadística en la local, pues es gente que no tiene esta experiencia jurisdiccional. Entonces, bueno, pues parece ser una tarea muy importante, muy grande, capacitar, como tú me lo estás diciendo, sensibilizar a los nuevos juzgadores federales y locales de la Ciudad de México, que es el más importante del país. Y no sé cómo lo ves tú, porque en el foro, en la academia, como que hemos visto que eso va a ser un gran reto y un gran problema a partir de que empiece esta nueva etapa de los nuevos poderes judiciales con esta reforma constitucional, de ser votados ahora en lugar de ir por la meritocracia. No sé qué reflexiones podrías dar al respecto. Bueno, yo vi la reforma judicial y se sigue hablando de la carrera judicial, se sigue hablando de la capacitación, se sigue hablando de los principios de legalidad, de excelencia, de honestidad, todos estos principios siguen vigentes. Y desde luego que tienen que ver con la capacitación, porque aparte de que ya estén ejerciendo sus funciones, pues tienen que seguirse capacitando, como lo hemos hecho todos. Todos los juzgadores siempre tenemos que estar estudiando, tú lo sabes. Tenemos que estar estudiando, tenemos que estar actualizados, tenemos que capacitarnos en las nuevas tecnologías, capacitarnos en las nuevas herramientas digitales, pero también en el fondo de todo, los temas de fondo, tenemos que estar totalmente actualizados. Por eso, mira, yo creo que la capacitación en los poderes judiciales debe ser permanente y obligatoria. Y evaluarla, porque nosotros, las personas juzgadoras, debemos de rendir cuentas. ¿Y cómo rendimos cuentas? Pues a través de nuestras resoluciones. No hay otra forma de rendir cuentas. A través de nuestras resoluciones, a través de nuestra actuación, a través de sacar, de tocar temas fundamentales. Te pongo un ejemplo. En los delitos de feminicidio, por ejemplo, viene la víctima directa, pero ni en las fiscalías, ni tampoco acá a veces en el órgano jurisdiccional, visibilizan a las víctimas indirectas. Y la mayoría de las víctimas indirectas son menores que se quedaron en la orfandad por la muerte de su madre. Ese tema está olvidado. Ese tema lo tenemos que retomar, pero lo tenemos que retomar en una capacitación, en una sensibilización, de visibilizar todo ese escenario en el cual se dan los hechos. ¿Qué nos podrías comentar en relación con la paridad de género en estas materias? Porque pues veníamos un poco caminando en el poder legislativo, esto se logró ya hace unos 8 o 10 años, en fin, y en el poder judicial, pues como que íbamos caminando hacia allá, pero esta reforma judicial como que no, mi percepción es que no le puso atención a ese tema, y yo ahorita, así se acierta, no sé cuál ha sido con esta vorágine de reformas, en fin, de la tómbola, tantas cuestiones que se cuestionaron en el foro, en la academia, en el ámbito político, en fin, pues ya no sé cómo quedó la La paridad. composición de los poderes judiciales federales y en el local del poder más grande que es el de la Ciudad de México en el país, ¿no? En el país y en muchos países. Claro. Entonces, ¿cómo quedó eso? Yo sé que tú eres
siempre has opinado en el sentido de que hay que buscar la paridad, pero ¿cómo quedó eso y hacia dónde vamos? ¿Cómo lograrla? Mira, creo que, bueno, la paridad en todo es un principio que está en la Constitución, en la Constitución Federal, en diversos ordenamientos jurídicos, y esa paridad tiene que aplicarse en los tres poderes de la Unión, ¿no? A nivel del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial. Creo que en el Poder Legislativo sí hay paridad en los congresos, en el Congreso General y en los congresos locales. Ahí sí hay paridad de género. En los tribunales han sido los más lentos en este tema, los más resistentes al cambio, y esa paridad no se ha dado tan abiertamente. Y en relación con la reforma, no olvidemos que la reforma concluye hasta el 2027. Aunque ahora, te voy a decir que en el pleno, pues casi hay paridad, ¿eh? Porque antes había 45 magistrados hombres y 34 magistradas mujeres. Entonces, eran otras reglas, se necesitaban 40 votos para que fueras presidente, y entonces, pues siempre los puros hombres ganaban. Por el puro número ganaban los hombres. Y bueno, fue siempre yo que siempre estoy pendiente de estos temas, siempre insistí, tiene que haber una regla de paridad y una regla de alternancia. Es un binomio importante. Bueno, en aquel momento, porque pues ahora con la reforma y todo esto, la elección pues ya es abierta, pero sí yo peleaba mucho, he peleado mucho porque haya una regla de paridad y una regla de alternancia. Y te digo por qué. Mira, hay dos temas que afectan muchísimo al Poder Judicial. Uno es el nepotismo y otro son las reelecciones. Son gravísimas y han generado un efecto corruptor muy grave. Por eso, si tuviéramos una regla de paridad y una regla de alternancia, bueno, pues a partir de la paridad de que tuviéramos el mismo número de magistradas y magistrados, y luego la regla de alternancia, pues en un periodo va un hombre y en el siguiente periodo va una mujer, y así quedamos muy equilibrados. Equilibrados. Porque te voy a decir, doctor Elías Huerta, en el tribunal han habido y habemos hasta este momento mujeres muy capaces que pudieron haber conducido nuestro tribunal. Y nuestro tribunal desde hace 40 años no es dirigido o presidido por una mujer. Tú recordarás a la magistrada Clementina Gil de Lester. Sí. La recordarás. Ella fue la primera presidenta, pero ella fue hace 40 años. Y desde hace 40 años acá no hemos tenido otra presidenta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay un patriarcado que está posesionado ahí de la presidencia del tribunal y no permite que las mujeres lleguemos. Ya muchas mujeres magistradas que tú las conoces ya se jubilaron y no tuvieron la oportunidad de presidir el tribunal teniendo la capacidad, los conocimientos y teniendo toda, todos los requisitos que pudiesen haberse dado, los tenían y no llegaron. Entonces, es un tribunal, y te voy a decir que no es el único, ¿eh? Porque los tribunales del país, los tribunales locales, hay unos igual, peor que nosotros, que nunca ha habido Hay una mucho mujer presidenta. desequilibrio, claro. Sí, Sí, son tribunales hay misógenos. exactamente, son tribunales que la misoginia está y ese patriarcado que se instala no nomás queda ahí, sino que ese patriarcado permea hasta las capas más profundas, que es el momento de impartir justicia. ¿Te parece correcto que esta señora fue a un juzgado familiar a defender los derechos de sus hijos, a pedir una pensión alimenticia, a la guardia y custodia y todo, y en la puerta del juzgado la estuvieran esperando con una orden de aprehensión? Qué ¿Te barbaridad. parece que eso es humano? ¿Te parece que eso es correcto? ¿Que eso es moralmente correcto? No es, no lo es.
Y no debemos permitir que sigan pasando estas cosas, doctor. No podemos, no debemos. Oye, pero a ver, dime si tú tienes la cifra. Estoy de acuerdo contigo y bueno, tal parecería que las prisas de esta reforma judicial en materia federal y local como que perdieron de vista estos temas tan sensibles, pero yo no sé cómo quedó la composición del Pleno de Magistrados ahora con esta elección en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, la composición de hombres y mujeres magistrados y magistradas. ¿Tú tienes idea ahorita? Porque los procesos todavía están cerrándose, ¿no? Sí, bueno, sí, sí estamos muy cercanos a la paridad, muy, Ah, muy cercanos, ¿eh? La diferencia son cinco, seis números, ¿no? Estamos mm, muy cercanos. qué Esto bueno, lo propició la elección popular, ¿no? claro. Las reglas de esta elección lo permitieron. Sí se está cuidando tener la paridad, claro que sí se está cuidando. Y yo creo que cuando concluya la reforma, que es en el 2027, vamos a tener la paridad en todo, tanto a nivel de juzgados como a nivel de las salas. Oye, Celia, pues tú tienes muchos años ya de experiencia y bueno, tienes razón, pues has impulsado reformas importantes en el Poder Judicial, eres una magistrada con un gran reconocimiento, además, bueno, has dado la batalla por esta, por esta lucha de género, inclusive en la presidencia del Poder Judicial y la seguirás dando, pero bueno, ¿cómo ha quedado ahora este tema de la implementación de- del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México? De una crítica que se adelantó, que todavía no había tiempos, hemos tenido un cierre también pues muy, pues no injustificado, porque tienen razón los trabajadores que lo implementaron, pero para el foro pues parecería excesivo, ¿no? Y nada más regresaron 3 días, parece, después de vacaciones. ¿Qué nos podrías comentar, decir sobre estos temas? ¿Cómo abatir el rezago que se ha generado con esto en un tribunal ya de por sí rezagado? Con tantos años de experiencia que tienes tú como juez, como magistrada, pues danos un punto de vista, una reflexión al respecto. Sí, mira, con mucho gusto. Respecto de la reforma en materia procesal para la implementación del Código Procesal en materia civil y familiar, creo que no fue la correcta. Creo que esa implementación le faltó planeación, porque siendo una reforma también de profundo calado, necesitaba tiempo, necesitaba reflexión, tiempo, organización. Creo que se planteó de manera muy abrupta y desde luego, pues ha sido un gran fracaso. Y ese gran fracaso de esa reforma, de esa implementación de esa reforma, bueno, que aparte quiero decirte que el Código de Procedimientos Civiles y Familiares es un ordenamiento jurídico bastante bueno, adelantado, actual, eso me parece muy bien. Lo que a mí no me parece bien es esa implementación, esa urgencia en la implementación. Te voy a poner un ejemplo. Cuando se implementó el nuevo sistema penal acusatorio, también la metodología pues fue a la oralidad y todo cambió, ¿no? En el nuevo sistema penal acusatorio, que ya no tiene nada de nuevo, ¿no? Ya tiene cuántos años. Pero cuando, 10. sí, cuando se implementó, ¿qué se dijo? A ver, hay que tomar en cuenta que la problemática en la Ciudad de México no se compara con ninguna entidad federativa. Esta es una problemática muy sui generis. Y entonces, para implementar, se implementó de la provincia hacia la ciudad. Y nosotros fuimos los últimos en implementar la reforma, aplicarla y tener todas las herramientas
los recursos humanos, financieros y administrativos para implementarla. Se implementó, ya tenemos aplicándola y todo esto, pues ya 10 años, 9, 10 años, porque aparte que empezamos primero por los delitos que no eran graves, delitos culposos, y después ya fuimos a los delitos ya graves, ¿no? Aquí, Y fue paulatina, fue paulatina. sí, sí, no fue así de entramos todos, no, no, no. Y además, fíjate que los juzgados que teníamos tradicionales del sistema tradicional que todavía tenemos y tenemos asuntos y los seguimos juzgando, y yo creo que van a pasar 35 años más para que sigamos todavía en eso, no se extinguieron así nomás, se fueron extinguiendo poco a poco en la medida que ya no se fue consignando con base en el anterior sistema. Se fueron extinguiendo poco a poco y hubo una transición de los juzgadores al nuevo sistema. Pero esa transición llevó su tiempo, fue debidamente planeada, muy bien calendarizada y también tomando en cuenta los recursos financieros. Porque cualquier reforma, doctor, que no tiene aparejado un presupuesto, pues es imposible, nadie está obligado a lo Claro. imposible, ¿no? Y creo que en el tema de la reforma en materia procesal, civil y familiar, todo fue al revés. Se Empezamos aquí. apresuraron de más. Sí, sí. Haz de cuenta, mira, no por mucho madrugar amanece más temprano. Claro. Tuvimos que haber planeado de esa reforma con una planeación así milimétrica de cómo se iba a llevar esta transición, porque es una transición. ¿Por qué? Porque el número de asuntos que se manejan en materia familiar, doctor, es enorme, enorme. Y creo que fue un error empezar a extinguir juzgados así, de golpe. No podemos extinguir juzgados. Naciones Unidas nos ha dicho, por cada 100,000 habitantes tiene que haber 17 jueces. Y aquí tenemos 4. Mm. Y luego extinguiendo juzgados, pues entonces se reduce el número de juzgadores. Y ya es imposible que haya justicia en materia, y bueno, aparte lo que implicaba todo el mundo de expedientes y todo lo que tiene que ver con pensiones alimenticias, guardia y custodia, todo lo que tiene que ver con la materia familiar, que es muy amplia. En nuestro tribunal, donde hay mayor demanda de justicia, es en materia familiar. Y ahí creo que tenía que haberse hecho algo muy, muy, muy delicado, con mucho cuidado, para implementar. Resulta que extinguieron juzgados, este juzgado que tenía 1,000 asuntos se lo pasa al otro que tenía 3,000 y entonces ya había 4,000 asuntos en un juzgado. ¿Cuándo los van a resolver? Claro. Lo digo como juzgadora. No, no puede ser. Esa reforma, por eso fue una reforma fallida, porque violentó, en principio, el derecho humano de acceso a la justicia. Y aparte, también se violentó los derechos de los trabajadores. Los trabajadores llegaban a las 6 de la mañana y se iban a las 12 de la noche y nunca acababan de trabajar. Esa parte también la tenemos que cuidar, porque pues nuestra base trabajadora es con quien nuestro equipo, quien nos saca adelante de todo esto. El trabajo del juzgador no es un trabajo eh, en En solitario, solitario, es un no es en trabajo en solitario. equipo, ¿no? Claro. Es un trabajo en equipo. Y por eso teníamos la obligación de cuidar muy, muy bien a nuestra gente, a nuestros juzgadores y a nuestra base trabajadora. Y por supuesto que a las personas justiciables. Siempre cuando hay una reforma, pues pensamos en todo menos en los justiciables. Y eso es muy mal, eso está muy mal. Si nosotros estamos dando un servicio y tenemos que dar un servicio de calidad, un servicio
un buen servicio, un servicio que realmente nos conduzca a la paz social. Porque cuando no llevamos un adecuado servicio en la impartición de justicia, pues las personas empiezan a hacer justicia por propia mano. Sí, la verdad es que coincido contigo acá desde el foro, pues sí hemos realmente criticado la serenidad con la que se dio el cambio y hemos visto cómo las famosas UCAs han sido un fracaso, como sobre todo en materia familiar, como tú dices, y en materia penal, como bien refieres, se dieron todos estos pasos. No sé exactamente cuál es el porcentaje, pero creo que es el 15, el 20% de lo que se ve en los tribunales, y como tú bien dices, los familiares, los civiles, los mercantiles, y tardaron en materia penal para irse ajustando, y ahora de la noche a la mañana yo sí he tenido críticas desde la organización profesional que presido, la Asociación de Doctores en Derecho, me ha tocado ir a ver y es verdaderamente un desastre la implementación de estas UGAs, no hay jueces que te atienden, los tienen ahí escondidos, en fin, y los actuarios no hacen las diligencias, se está retrasando más la justicia. Ha sido verdaderamente, pues no había necesidad de acelerar la entrada en vigor de esta reforma en la Ciudad de México, como tú bien dices, pues es el tribunal más grande del país, de América Latina y quizá del mundo, ¿no? Entonces yo creo que fue coincido contigo, una decisión política incorrecta, irse tan rápido y creo que lo están padeciendo los justiciables porque pues hay más rezago ahora que antes y sobre todo pues hay más confusión y bueno, yo veo también y te haría esta pregunta, está muy interesante todo lo que tú nos comentas con tu experiencia, que bueno, el tema que trata de ser una salida a esto, digamos, ideológicamente, procesalmente, son los medios, los mecanismos alternos de solución de conflictos. Y bueno, parece que están borrados del mapa porque no vemos cómo actúan. ¿Qué reflexión tienes al respecto dentro de esta pues, compleja implementación del código este tan importante que tenemos, que coincido contigo, es un código de vanguardia, pero no se está aplicando? Sí, claro. Pues yo creo que ahí tenemos que tener una planeación muy concreta, volver volver al pasado, te digo, volver a planear esto correctamente, pero además nosotros, o sea, a dos acciones al mismo tiempo. La planeación, pero también trabajar el rezago, porque el rezago es impresionante. Mira, las unidades de gestión judicial están en la ley orgánica, estaban previstas en materia penal, que poco a poco han ido muy mal, funcionan muy mal. Y en materia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el código no las contempla. Entonces, pues se la sacaron de la manga y ahí tenemos el problema, ¿no? Yo creo que tenemos que analizar muy bien y hacer una selección de qué tipo de asuntos podemos transitarlos al Centro de Justicia Alternativa. Nosotros tenemos un Centro de Justicia Alternativa que, pues, hasta donde yo sabía, había funcionado muy bien. Pero, bueno, pues ahora yo no tengo mucho acceso ahí a esas, al Centro de Justicia Alternativa, ni a los datos, ni nada, pues por razones obvias, ¿no? Pero creo que esa sería una buena alternativa para empezar a trabajar el rezago. Mira, yo he visto abogados desesperados queriendo presentar la contestación de su demanda porque es el último día que tienen para contestar su demanda y las plataformas, hay una plataforma digital que no funciona. Y son las 6 de la tarde y son las 8 de la noche y la plataforma no funciona.
Imagínate la desesperación de estos abogados, porque es el último día que tienen para contestar la demanda. Y tú ya te imaginas las consecuencias de no contestar una demanda, ¿no? Claro. Sí, yo he sido testigo, pues, con colegas, con amigos, pues, que se quejan amargamente de esta implementación tortuosa que se está dando de un sistema que pretende ser más ágil, más moderno, más, más accesible para el justiciable y para los propios litigantes, ¿no? Y todo el mundo se queja. Lo que tú dices es un sufrimiento esta oficialidad de partes ahora con esta nueva implementación. Estoy de acuerdo con eso. Y eso no podemos ser indiferentes a ese tema. Tenemos que asumirlo y tenemos que resolverlo, porque pues además estamos, y sigo insistiendo, estamos violando el derecho humano de acceso a la justicia. Y ahora, en el tema de la modernización y de la digitalización y el uso de todas las Nuevas tecnologías, tecnologías. sí, todas estas tecnologías, también hay que considerar, doctor, que hay brechas digitales. No todas las personas tienen acceso a Internet, acceso a computadoras, a teléfonos inteligentes y tampoco todas las personas sabemos manejar esto con toda la habilidad que se requiere. Entonces, esas brechas digitales también las tenemos que contemplar, porque, pues imagínate, ¿no las contemplamos? ¿En qué situación dejamos a las personas justiciables? Que es a quienes nosotros les vamos a dar el servicio. Claro, Y el tema de la inteligencia artificial, que ahora se está manejando mucho el tema, como sí estoy de acuerdo con la inteligencia artificial, pero como una herramienta, no como para que le den los datos a la máquina y te lo resuelva. No, es una herramienta nada más. Las personas usadoras somos las que vamos a tener que seguir resolviendo todo aquello que nos planteen. claro. Fíjate, bueno, yo quisiera aprovechar esta recta final de la entrevista. De veras que te agradezco mucho todas estas Gracias. reflexiones que nos has dado ahora, que es producto de tu experiencia, de tu capacidad. Pero bueno, a nosotros nos gustaría, siempre estamos preocupados porque se mejore nuestro sistema de justicia. Y hemos sido testigos en esta reforma judicial que fue con lo que empezamos esta entrevista, de que ha habido un manejo dispar entre el foro federal y el foro común. Por ejemplo, en materia federal, bueno, pues ya la propia elección trajo de la mano la elección de quien será el presidente, el primer presidente de la Corte, que ya está designado por la cuestión de la votación popular y ya se va a instalar, las fechas están fijas, hasta la sucesión de cada 2 años de los siguientes presidentes de la Corte, presidentas, pero pues yo veo que en la materia local, sobre todo en la Ciudad de México, estamos en el aire. Por ejemplo, bueno, pues también se tiene que dar una sucesión en la presidencia del tribunal. Tú has participado en anteriores procesos. Estamos casi seguros que tú participarás ahora, que tienes todas las capacidades, las habilidades. Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué había que proponer para poder adecuar estos cambios? ¿Qué nos podrías platicar al respecto de estas inquietudes ya pensando en renovar? Y que nos digas también cuál es el procedimiento, porque no lo tenemos claro. ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial de la Ciudad de México, de la capital del país? Que ya en el Judicial Federal, pues ya se dieron todas las reglas. ¿Cómo estamos aquí parados? A veces no lo entendemos nosotros desde el foro. Mira, pues recuerda que es tiempo de mujeres. Claro, Es tiempo de mujeres y te digo
con todo mi corazón que voy a participar en esta elección. Esta elección, a mí me encantaría que fuéramos muchas mujeres. ¿Por qué? Pues porque es tiempo de mujeres. Mira, ya tenemos una señora presidenta de la República. Tenemos a la segunda jefa de gobierno, mujer. Tenemos a dos fiscales mujeres, que pues tú has participado en esas elecciones, ¿no? En esos procedimientos, Procesos. ¿no? De selección y de pues, designación. Eh, tenemos paridad en el Congreso local. ¿Y qué nos falta? Nos falta que esa transformación llegue al tribunal, llegue Claro. a la Tenemos presidencia. mayoría de mujeres en la Corte. Pues también a nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay mayoría de mujeres. Y donde vas viendo en el gabinete de la señora presidenta también hay muchas mujeres. Entonces, ¿por qué el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el más importante de Latinoamérica, el tribunal más grande, por qué ahí no ha llegado esa transformación? ¿Por qué seguimos permitiendo que siga habiendo esa misoginia? Pues, pero también nosotras las mujeres tenemos que tener la responsabilidad de ir a buscarlo. Yo tendría un discurso hueco si no voy a buscarlo. Y si yo le estoy diciendo a las mujeres, tienen que empoderarse, tienen que prepararse, tienen que lograr una independencia financiera, tienen que lograr todo esto, tienen que ser libres en decidir en sus derechos sexuales, reproductivos, todos estos derechos que siempre estamos luchando por ellos, y a la hora de ir pues, a competir por un tema así, yo no voy, pues mira, me quedaría muy descalificada porque mi discurso se viene para abajo. Y soy aspirante, doctor, a buscar la presencia del tribunal. Pues de antemano te deseamos mucho éxito, estamos de acuerdo, es tiempo de mujeres. Mira, pues tú tienes ya cuántos años de experiencia en el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial de la Ciudad de México, 14 años de magistrada, 18 de juez, 3 de secretaria y además ya fuiste funcionaria de los consejos de menores. Entonces, pues la verdad es que sí, nos gustaría mucho que entres con estos retos. Ya estamos en la parte final de nuestro programa y yo quisiera pedirte, bueno, primero transmitirte aquí los saludos de los amigos doctores en Derecho que nos acompañan, el maestro, aquí está Rodríguez Manzanera, el presidente Ay, mi querido maestro por adorado. aquí está también felicitándote, del doctor Arellano desde Toluca, también Ah, te muchas gracias. saluda, de Efraín Meraz, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho de Oaxaca, aquí está siguiendo, te mandan una felicitación, te felicitan por tu claridad y los conceptos, en fin, y Muchas muchas gracias. personas más. Pero bueno, yo quisiera que en esta línea me dieras, antes de que cerremos y de una reflexión final, ¿cuáles serían tres de tus principales propuestas de transformar este nuevo Tribunal de la Ciudad de México si logras que tus pares en el pleno de magistrados del Tribunal Superior, cuando vengan los tiempos políticos que esto se decida, porque todavía no tenemos fecha, ¿verdad?, para esta elección. No, ¿Cuáles todavía serían no. tus tres principales motivos de transformación del tribunal? Pues yo creo que es, en principio, erradicar la corrupción, erradicar las reelecciones, nunca más una reelección, eh, erradicar el nepotismo y de verdad tener una justicia de puertas abiertas. Eso es lo más importante.
Si tenemos eso, vamos muy bien, porque la ciudadanía, las personas justiciables, tú, como me dices, los abogados del foro, los doctores, todos los académicos, lo piden. Yo he hecho una pequeña encuesta preguntándole a la gente, no nomás lo que yo me imagine, sino preguntándole a las personas, ¿qué esperas de este tribunal? ¿Qué quieres que sea este tribunal? ¿Cómo quieres que te trate este tribunal? Porque finalmente todos somos potencialmente justiciables, doctor. Claro, Y quiero que haya una transformación de verdad, una verdadera transformación en el tema de la justicia. Y seguiré trabajando con todas las personas que se quieran sumar para que hagamos y hagamos un planteamiento de una reforma en materia de justicia. No nomás la reforma judicial, sino vamos por más, vamos por la reforma claro, en materia de justicia. claro, debe ser una reforma integral. Pues Elia, de Muchas verdad ya nos diste tu reflexión final que te la iba a pedir, de veras que conociéndote, sabiendo de tu entrega, de tus capacidades, pues nada más nos gustaría que tus compañeros, tus pares en el Pleno, en el momento que así lo decida el Congreso de la Ciudad de México, porque todavía no tenemos fechas para este cambio de tribunal, decía yo, bueno, pues en la Corte ya está definido, en las Sí, urnas se definió, el día 1 de septiembre tendremos al primer presidente de la nueva Corte, claro. y acá pues todavía no sabemos qué va a suceder, pero te deseamos el mejor de los éxitos. De verdad, yo te comprometería, esperando que así sea, que tenga boca de profeta, que ahora que seas designada presidenta del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México por tus pares, tu primera entrevista se la des a Foro Jurídico, que aquí siempre te recibimos como amigos y con los brazos abiertos. Así es que, pues te pido una reflexión final para concluir el programa, para despedirlo, deseándote mejor de los éxitos en esta muy legítima aspiración que tienes de presidir el tribunal, de la que eres ya pues una verdaderamente eh, magistrada con mucha experiencia, con mucho prestigio y con mucho reconocimiento en el foro y en la academia. Pues muchas gracias. Yo lo único que en principio agradecerte a ti, doctor, agradecer a todas las personas que nos están viendo y pues pedir su apoyo porque el apoyo de todos ustedes es muy valioso, muy valioso. No van a votar en el pleno, pero su apoyo es muy importante, mucho, muy importante. Y espero y me comprometo, doctor, que una vez que gane la presidencia, la primera entrevista es para ti, doctor Elías Huerta. Te lo prometo. Muchas gracias, magistrada Celia Valencia Saki, pues el mejor de los éxitos por el Tribunal, por la Justicia en la capital del país. Te deseamos mucha suerte en este proceso y te agradecemos el tiempo que nos has brindado al auditorio de Foro Jurídico. Y bueno, pues agradecemos también a los amigos que nos han acompañado directamente a través de nuestro canal de Zoom y de Facebook. Así es que les deseo que tengan una buena noche. Gracias por habernos acompañado, por su confianza y, y enhorabuena con esa elección que está cercana, querida Celia. Muy Buenas bien, pues noches. buenas noches y un abrazo para todos con mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias.